Si no estás dispuesto a hacer el trabajo de aprendizaje, no puedes tener libertad financiera. Simplemente no puedes. Tienes que estudiar. El dinero, si quieres tener éxito con el dinero, tienes que estudiarlo. Y por eso me encanta lo que haces. Me encantó escuchar a Mary. El otro día, en el podcast de Buffett, On Your Thing, decía, si la gente no está suscrita a tus cosas, realmente deberían suscribirse. Un solo podcast no es suficiente, tienes que seguir escuchando. Bienvenidos al podcast Financiera Libre con su anfitrión, Ney Torres. Una de las razones por las que Ney pudo jubilarse a los 25 años es porque fue entrenado por los mejores. Y ahora a través de este podcast tú también puedes. A todo. Bienvenidos al programa. Hoy tengo el honor de entrevistar a Mary Buffett. ¿Cómo estás, Mary? Estoy genial, casual. Antes de empezar, realmente quería agradecerte por tu tiempo. Es un gran honor. Empecé a invertir con tus libros y realmente lo aprecio. Ahora todo cierra así. Ahora estoy hablando contigo y te agradezco mucho por esta oportunidad. Un placer, Ney, honestamente. Hacia podemos empezar para los oyentes que tal vez no han leído los libros. ¿Quién es Mary Buffett? Bueno, fui cantautora en la industria de la música desde que tenía 14 años. Y de hecho, en ese momento, estaba viviendo en Laguna Beach y estaba haciendo. Tenía un negocio. Estaba haciendo patinetas en ese entonces con Tony Alva, que era el campeón mundial de patineta. Y conocí a Susie Buffett, la hermana de Warren, Peter. Warren tiene 3 hijos, Howard, Susie y Peter. Y Susie diría ya, y nos hicimos muy buenos amigos. Y ella me dijo, oh, tienes que conocer a mi hermano. Él es músico y tienes que hablar con él y ayudarlo. Y pensé, oh, eso es lo último que quiero hacer. Es conocer a otro músico. Yo había salido del negocio, ¿sabes? Pero resulta que nos conocimos y nos enamoramos de inmediato. Y nos conocimos y nos casamos en casi 3 meses. Fue así nomás. ¡Wow! Sí, fue así de verdad. Él estaba viviendo en San Francisco. Él acababa de alquilar una casa que era demasiado grande para él. Y estaba trabajando con una empresa que tenía sede en San Francisco. Y yo estaba subiendo ahí y él dijo, sabes, quédate en mi casa. Y lo hice. Y vi su estudio y hablamos de todo sobre su negocio. Y le dije, ¿sabes qué? Seré tu manager. De hecho, necesitas ayuda. Así que me mudé a San Francisco y, de hecho, Susie Buffett, su mamá, que tenía un departamento cerca de nosotros, me quedé en su casa. Y luego, poco después, Tiro me pidió que me casara con él. Y yo dije sí, y así fue. No puedo creer eso. Jamás oí una historia así. Sí, y la verdad, en ese momento, había crecido en California. Bueno, nací en Chicago, pero realmente crecí en California. Y fui a la secundaria de Beverly Hills. Así que, en ese momento, lo único que sabía sobre su papá era que era dueño de See's Candy, de los Blue Chip Stamps. Creo, quizás él no era dueño de los Blue Chip. Creo que Charlie lo hizo. Pero, ¿sabes? Pensé, genial, dulces gratis. ¿Sabes? Poco sabía yo que no había dulces gratis con Warren. Pero, había crecido rodeada de muchas personas cuyos padres eran adinerados. Pero, ya sabes, yo no lo veía como un millonario. No vivía como un millonario. Nunca se discutió realmente. Y me encantaría aprovechar esta oportunidad en la entrevista para hablar de eso, porque me parece increíblemente fascinante. Vas a creer eso. Estar cerca de Warren y empiezas a absorber todo esto, como analizar negocios, elegir acciones. Pero resulta que a Peter no le interesaba eso. Parece que ninguno de sus hijos hija, resulta que no les gustaba. Ni siquiera sabían lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Bueno, ya sabes, creo que no. A Peter le encantaba la música y eso es lo que su madre, Susie, realmente, ya sabes, apoyaba. Nosotros, ya sabes, más tarde, queríamos aprender más sobre el negocio. Para ser honesto, creo que Susie, la pequeña Susie, probablemente era la más calificada. Pero, en ese momento, ya sabes, realmente, no, sé, pensaba en las mujeres de la misma manera para asumir el control. Pero es una sombra bastante grande en la que caminar, ya sabes, para serte honesto. Sería muy difícil ser, ya sabes, hijo de Warren y entrar en el mismo negocio en el que él estaba. Sí, estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo en que se le considera el mejor inversionista de la historia. De hecho, Nadie es mejor. Sí, 55 años de retornos increíbles. Nadie ha hecho eso. podrías contarnos historias. Por ejemplo, apuesto a que tienes historias personales sobre el Nebraska Furniture Mart. Él fue y compró este enorme centro de muebles. ¿Cómo se veía? ¿Qué pasó después? ¿Cómo se enteraron? Sabes, recuerdo que cuando íbamos a Omaha varias veces al año para vacaciones y nos quedábamos en su casa y así sucesivamente, y Nebraska Furniture Mart era una tienda de muebles muy exitosa y muy grande, dirigida por Rose Blumkin, quien era una inmigrante judía rusa que no sabía leer ni escribir, pero ciertamente sabía cómo vender alfombra, y lo que hacía era ir a los proveedores y ella decía, sabes, voy a comprar todo tu inventario, pero tienes que darme un precio realmente bueno. Y luego eso le permitiría dar la vuelta y ofrecer alfombras y muebles y todo a precios realmente decentes. Y solo recordamos que la gente venía de otros lugares de Iowa, de diferentes estados. Venían a Omaha solo para comprar en Nebraska Furniture Mart y estaba dirigido por su familia, sus hijos todavía está dirigido por la familia y creo que era su cumpleaños y él fue al Mart y se reunió con la señora Blumkin y dijo, quiero comprar la tienda. Y ella dijo, creo que era algo así como 65 millones y ni un centavo menos. Y él dijo que sí. Y se dieron la mano, nunca miró los libros, entendió que el negocio, ya sabes, realmente tenía un control sobre todo y volvió y le trajo un cheque y se aseguró de que la familia seguiría dirigiéndolo porque no quiere cambiar la gestión. Entonces, así es como lo viviste. Bueno, porque eso es lo que sabemos ahora. Pero en ese entonces, ¿sabías que él escribió un cheque por 65 millones de dólares y entró a la tienda? No. Nunca escuchamos sobre el precio. Más tarde, por supuesto, me enteré. Solo, ya sabes, sabíamos que él lo compró. Y nosotros estábamos como, oh, ya sabes, genial. Es como una vez que me llamó y estábamos en San Francisco haciendo nuestra música y me llamó y dijo, wow, Mary, así que nadie se está metiendo en mis asuntos. Pensé que me metería en los tuyos. Compré ABC y no, yo estaba como, oh, ya sabes, genial, se lo diré a Peter. Y colgué el teléfono. Yo dije, Peter, papá, tu papá llamó y compró ABC. Me pregunto qué será eso. Y Peter y yo estábamos como ABC. Y luego solo nos miramos y nos dimos cuenta, se refiere a la red. Y eso fue realmente cuando la gente, por supuesto, él lo compró con Capsidis, Tom Murphy. Y esa fue realmente la primera vez que la gente comenzó a saber quién era Warren. Porque esa fue una compra bastante grande y obvia. Sabes, en ese momento solo había 3 redes. Eso fue antes de que el cable realmente despegara. Así que es una especie de monopolio, una especie de economía. ¿Cómo te sentiste tú y Peter cuando se dieron cuenta, oh, es una red de televisión? Nos sorprendió. Quiero decir, para nosotros, ya sabes, mi primera reacción fue genial. Sabes, escribimos música. ABC. Tiene muchos programas a los que podemos escribir la música de introducción, pero eso, por supuesto, nunca pasaría con Warren. Nunca tuviste un respiro. Quiero decir, fui a Nueva York y Tom Murphy había organizado para que yo tuviera un encuentro completo. Fui a ABC y conocí a Diane Sawyer y fui y conocí a todos y hablé con los productores y les di la música de Peter y la mía. Pero eso nunca habría sucedido porque Warren no lo creía. En eso, él no creía en ayudar. Sí, lo entiendo. Fue muy difícil porque la gente que lo conocía y luego nosotros siempre asumía que éramos tan ricos y que no necesitábamos el dinero. Pero, de hecho, sabes, estábamos dirigiendo un negocio y eso lo hacía más difícil. La opinión de la gente era diferente de la realidad. Sí, y apuesto a que si acaso eso lo hizo más difícil, porque ya sabes, si comienzas a hacer algo con éxito, eres la nuera del dueño o de uno de los dueños. Sí,
Bueno, nunca trabajamos para ninguna de sus empresas. Nunca recibimos dulces gratis. Es gracioso. El otro día me dijiste que fuiste a Nebraska Furniture Mart y no te dieron un descuento si no era por la señora B. Así es, sí, señora. La señora B nos daba un descuento y los dulces de C los comprábamos cada año para las personas para las que trabajábamos. Y en ese momento, Chuck Huggins era el presidente. Chuck nos daría un descuento, pero todos decían, no le digas a Warren que damos un descuento. Una de mis preguntas es sobre Warren. Como suegro parece ser realmente radical. Recuerdo haber visto un documental una vez donde mencionó que recibió esa tarjeta interna de su papá, ¿verdad? Él tenía un gran respeto por su padre y su padre era republicano y no fue hasta que murió el abuelo que Warren cambiaron a ser demócratas porque Susie tuvo mucha influencia en Warren y ella estaba, ya sabes, trabajando por la igualdad de los negros y estaba involucrada en todo tipo de cosas que eran, ya sabes, muy progresistas. Y eso abre la puerta a mis preguntas sobre Susie. Estoy realmente interesado en conocer a la mujer detrás de Buffett porque no creo que sepamos mucho sobre ella. Madriguera admite que si no fuera por Susie nunca podría haber sido quien es. Ella fue su compañera absoluta en la vida y ella, bueno, ya sabes, básicamente crió a los niños y hizo su trabajo y lo dejó hacer lo suyo porque realmente trabajaba todo el tiempo. Así que fue increíble. Y Susie era una de las personas más generosas y amables que podrías querer conocer. Ella siempre estaba ayudando a la gente. Era una persona increíble, divertida, un verdadero espíritu libre, muy, muy diferente a Warren, pero ya sabes, ella tenía muchos amigos y sí, ella era diferente. Cuando ella dejó Omaha, como todos saben ahora, ella era cantante y cantaba en un lugar llamado el Café Francés en Omaha y la persona que no era una mesera, pero que, ya sabes, te sentaba, era Ostred y Ostred y Susie se hicieron amigas y creo que Ostred había cuidado de algunos otros hombres mayores, asegurándose de que estuvieran bien. Y cuando Susie se fue, le pidió a Ostred que se mudara y cuidara de Warren. Y eso es lo que pasó. Realmente notable. Sí, realmente notable. Y funcionó. Sí, funcionó. Mucha gente no lo entendía. Y siempre pasábamos, ya sabes, unas semanas juntos en Navidad y Año Nuevo en Laguna Beach. Y Susie iba a Omaha y se quedaba con su mejor amiga Bella Eisenberg y Sal a almorzar con Ostred. Y Susie y Warren hablaban todos los días. No hay nada de lo que ella no supiera. No sé si leí esto en la biografía de Warren o tal vez en algún otro lugar. No estoy seguro de cuán cierto es solo mi memoria. Pero podría jurar que el cantante de U2, Bono, pasó mucho tiempo con ella y dijo que era la persona con la mayor inteligencia emocional que había conocido, o algo así. Sí, estoy de acuerdo en que eso es muy bueno. Una buena manera de decirlo. Emocionalmente, ella era una persona increíble. Tenemos algunas preguntas de los oyentes. ¿Puedo empezar a preguntarte? Claro. Genial. ¿Cómo es que Warren sigue vivo después de beber 7 refrescos al día? Bueno, sumando a los 7 refrescos, hamburguesas de McDonald's, desayuno de McDonald's, hamburguesas Bronco y caramelos de See's, él piensa, ya sabes, siempre piensa que es todo lo que sea que hay en la Coca-Cola lo que lo mantiene vivo. Así que honestamente no lo sé. Y él, quiero decir, cuando cenas con él, ¿sabes? Ya sea en la parrilla, él literalmente quita la tapa del salero y echa sal sobre su bistec. Así que todo lo que él come. Y una vez alguien me preguntó, David,
y yo estábamos haciendo nuestra primera entrevista para un libro con Bloomberg y pensé, seguro que me iban a preguntar sobre los bonos cero cupón, que es algo realmente complicado que Warren acababa de comprar y estaba esperando. Y ya sabes, la primera pregunta, él dijo, entonces, ¿qué come Warren para el desayuno? Yo estaba como, ¿qué? Y resulta que él había estado en nuestra casa y le preparé el desayuno. Y eran 2 bolas de helado de vainilla, un poco de jarabe de chocolate espolvoreado con leche malteada. Wow, no sabía que era tan malo porque como bastante mal. Me encanta la Coca-Cola y todo eso, así que ahora tengo una excusa para seguir haciéndolo. Muchas gracias. Pero el helado desayuno es increíble. Sí, básicamente es un niño, un chiquillo. Él come como un niño, sí, apuesto. Ahí es donde obtiene toda su energía, ¿sabes? Mucho azúcar, solo sigue corriendo, corriendo por todas partes. Sí, azúcar y cafeína, sí. Exactamente. ¿Cómo crees que Warren trabajó todo el día en el ático durante 6 años con su familia abajo? Pido a otros inversionistas como lo hago, porque es muy difícil trabajar en casa, especialmente haciendo el tipo de trabajo mental que él hacía y con los niños corriendo abajo. Él puede desconectarse completamente o era una casa grande. Bueno, quiero decir, era una casa de tamaño decente y por supuesto el ático era separado, pero luego abajo tenía su sala de televisión y su habitación donde estudiaba y ya sabes, él siempre tenía el teléfono, la televisión y la lectura y él podía bloquear cualquier cosa. Quiero decir, siempre hablamos del tiempo que Warren estuvo fuera. Creo que estaba en Nueva York con Katharine Graham, que era dueña del Washington Post, y él también lo era en ese momento. Y durante el tiempo que él estuvo fuera, Susie levantó las alfombras, había pisos de madera, pintó toda la casa y literalmente cambió todo. Así que él siempre aparcaba en el garaje, entraba a la cocina, agarraba una Coca-Cola y luego pasaba a su estudio y así que todos estábamos esperando a que él viera que toda la casa había cambiado. Quiero decir, no había alfombra, quiero decir, era diferente. Y ese día él entró e hizo lo mismo, fue a su estudio y todos nosotros entramos allí y nosotros decimos, bueno, y él dijo que nosotros decimos, ¿ves algo diferente? Quiero decir, él dice, no. Sabes, nosotros decimos, toda la casa ha cambiado, es de un color diferente, no hay alfombras. Él absolutamente no tenía ni idea, su mente estaba en otro lugar, pero tal vez simplemente está cableado de manera diferente. Obviamente, ¿verdad? ¿No lo crees? Bueno, sí, quiero decir, él está en su mundo, ¿sabes? Es como otra época. Él y Charlie. Munger estaban en Nueva York y estaban caminando por la calle, estaban hablando y Charlie se dio cuenta de que tenía que tomar un vuelo y él simplemente, tú fuiste y tomaste un taxi y te fuiste sin decir nada y no pasó más de una cuadra o algo así cuando Warren se dio cuenta, ¿dónde está Charlie? Así que ellos están solo en su mundo. ¿Es Charlie así? ¿Tuviste oportunidad de conocer a Charlie? No, sí. Charlie y su esposa solían venir en Navidad porque estaban en California y Nancy y siempre nos divertíamos con ellos. Y luego vinieron a San Francisco y Peter y yo les mostramos el estudio de grabación. Él se divirtió mucho allí. Y sí, Charlie es un gran tipo. No es como lo ves en las reuniones, no es tan duro. En realidad es muy dulce. ¿Se llevaron bien? Es increíble lo lógicos que son. Sí, sí. Charlie es uno de los tipos más inteligentes y fue un gran equilibrio. Para Warren todos esos años, ambos estudiaron bajo Benjamin Graham, pero no al mismo tiempo. Creo que Charlie fue allí primero y luego Warren fue un año después. Así que sí, ambos son un gran complemento. ¿Qué más puedo decir? Sabes, han estado juntos. Charlie, quiero decir, en su momento, en los años 60, en el 69, Warren se dio cuenta de que veía una burbuja en el mercado y le recordaba y se parecía al mercado del 29 y básicamente los precios de las acciones que se llamaba en ese momento el Nifty 50, ¿sabes? Así que si tenías esas acciones del Nifty 50 era imposible perder
pero se dio cuenta de que estaban tan altos, absurdamente altos, que sería prácticamente imposible para esas empresas ganar lo suficiente en el futuro para justificar su precio. Así que en 1969 vendió todos ellos y él se fue a efectivo y Charlie se quedó en el mercado. Pero Warren, ya sabes, se fue completamente a efectivo y se quedó con ese efectivo hasta 1973. Así que durante años él simplemente investigó empresas y en el 73, cuando el mercado se desplomó, él intervino y compró empresas a precios de ganga y Charlie perdió mucho dinero en ese momento. Así que fue después de eso, en los años 60, que Charlie realmente se convirtió en más interesado en lo que Warren estaba haciendo. Sabes, una vez dijiste en una entrevista que bajaste al sótano donde Warren guardaba muchas de las cartas que había escrito. Sí. Y tuviste la oportunidad de leer todas las cartas y de ver cómo piensa que hallaste allí. Oh, Dios. Sabes, eran cartas a sus primeros accionistas y a su familia. Y cada año, en Navidad, es cuando él escribía su informe anual, su carta para él anual. Y tenía muchas de esas. Y ya sabes, lo que aprendí al revisar esas cartas fueron cosas como, ya sabes, las características que él buscaba en las empresas, como, por ejemplo, las características que se me ocurren eran empresas que habían estado alrededor durante mucho tiempo, porque sabía que el producto que venderían sería el mismo dentro de 10 años y eso hace que las ganancias sean más predecibles. Así que, por ejemplo, Coca-Cola, Kraft Foods, Wells Fargo. Wells Fargo ha estado presente desde los días de los caballos y carruajes, por el amor de Dios. Muchas de las empresas tienen más de 100 años. Así que esa fue una cosa. La otra cosa era que él entendía lo que hacían las empresas. No era probable que una empresa tuviera que transformarse en un modelo de negocio completamente diferente para poder sobrevivir. Sabes, un ejemplo sería Union Pacific, ya sabes, los ferrocarriles. Sabes, son ferrocarriles, no va a cambiar. Amaba ferrocarriles. Y luego el otro ejemplo, creo, era que la empresa tenía que tener algún tipo de monopolio o sería el productor de bajo costo en su categoría como Nebraska Furniture Mart o Costco y en términos de un monopolio. Ya sabes, la mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Band-Aid es un nombre registrado de Johnson & Johnson y aunque no compres curitas de Johnson & Johnson cuando alguien se corta o algo así, dirás, ¿me puedes traer una curita? ¿Sabes? Todavía lo llamas una curita y eso realmente posee una parte de la mente del consumidor. Así que esas eran las cosas que aprendí y además Warren me dio El inversor inteligente. Él dice, oh Mary, deberías leer este libro porque sabía que estaba involucrada en los negocios. Para Navidad recuerdo que nadie sabía qué regalarle y yo estaba como, oh, y luego me di cuenta, daré nuestras declaraciones de impuestos de la empresa, sabes, lo mostraré, nuestro balance general. Lo puse en una bonita funda de plástico, oh Dios mío, fue el mejor regalo. Entonces, leíste El inversor inteligente, te diste cuenta de que Warren estaba comprando distinto de Benjamin Graham, ¿verdad? ¿Alguna vez te inclinaste a invertir más como Benjamin Graham o simplemente quedarte con las grandes empresas, más predecible? Sí, quiero decir, Benjamin Graham tenía ideas maravillosas sobre las empresas y cómo evaluarlas y todo eso, pero realmente no las mantenía por mucho tiempo. A veces solo eran 2 años, ¿sabes? Y luego las vendía con ganancias, presumiblemente. Pero fue Philip Fisher y otras personas a las que Warren estudió. Eso le hizo entender que el largo plazo era realmente lo importante. Está bien, así que no te gusta o nunca probaste NetMatch o este oscuro y desconocido y no hablaste con nadie. Básicamente, Benjamin Graham le enseñó que las empresas
que tenían una ventaja competitiva duradera sobre otras eran en realidad las primeras en recuperarse después de la Gran Depresión, y creo que eso fue realmente útil para seleccionar las perspectivas a largo plazo que Warren estaba comprando, especialmente en el 73, cuando tenía todo ese efectivo. ¿Qué dirías que es tu círculo de competencia, Mary? Bueno, ya sabes, ha cambiado. Quiero decir, mi círculo de competencia, obviamente, fue la industria de la música y el entretenimiento durante años, y diría y que ahora probablemente son las finanzas, son bancos y monopolios de consumo, bienes de consumo, realmente cosas que entiendo. Sabes, no entiendo muy bien la tecnología, por ejemplo, pero, sabes, compré Apple y a Warren le encanta Apple. Es una de sus mayores participaciones, pero, sabes, a él le encanta Apple porque, ya sabes, es una gran empresa. Quiero decir, tiene muy poca deuda, gana mucho dinero, cumple con todas las cosas que le encantan, así que tiene todas esas características empresariales. Supongo que ese es mi círculo de competencia ahora. Me encantan bancos. De hecho, en la escuela online de Buffett hago un seminario web cada mes con Sean y algunas otras personas, y creo que en un par de seminarios web atrás hablamos sobre los bancos y por qué eran buenas inversiones, y revisamos varios bancos diferentes y mostramos sus ganancias. Y por último, en el que hice la semana pasada, hablamos sobre las empresas que iban a sobrevivir al coronavirus y por qué y el efecto que ha tenido. Así que ahí lo tienes. Lo se repite. ¿Dónde pueden encontrarte las personas? Si vas a la escuela online de Buffett, puedes unirte y creo que es así de fácil. Una vez más, soy terrible con la computadora, así que nunca entro en ella. Rara vez lo hago, ¿sabes? Pero solo puedes ir a la escuela online de Buffett y pedir unirte y no es tan caro. Y luego obtienes todos los seminarios web y se quedan ahí, así que puedes escucharlos una y otra vez. Muchas gracias. Y una última palabra, para todas las mujeres que nos escuchan. Soy realmente insistente en pedir a las mujeres que escuchan el programa que compartan esto. Creo que deberíamos promover más la inversión en mujeres. ¿Qué puedes decir como mujer? ¿Qué les dirías a las mujeres que están considerando invertir? Creo que, primero que nada, las mujeres probablemente son mejores inversionistas que los hombres porque entienden los productos y las marcas. Y, ya sabes, las mujeres tienen que darse cuenta de que vivimos más que los hombres. No nos pagan tanto como a ellos por el mismo trabajo. Y, generalmente, pasaremos 13 años de nuestras vidas como cuidadoras no remuneradas de los niños, nuestros padres, nuestros esposos. Y por eso es más importante que una mujer se cuide a sí misma. Sabes, siempre digo que un hombre no es un plan, así que tenemos que ser independientes. Y aunque estés casada, yo tendría mi propio portafolio de inversiones y ahorraría mi dinero. Siempre les digo a mis hijas, ya sabes, oh, te encanta ese suéter de cachemira. Bueno, esos $500 en 30 años no lo pueden soportar. Cuando les digo estas cosas, pero les digo, ya sabes, si está generando un interés compuesto del 20%, eso se va a convertir en millones de dólares. Así que piensa en eso cuando quieras comprar ese suéter, cuando quieras gastar $500. Es realmente, eso es una forma, tienes que cambiar tu forma de pensar y eso es lo que hace Warren. Sabes, él piensa en el dinero de una manera diferente, porque cuando él sabe, como solía decir, cuando conducía su viejo BMW Beetle, la gente pensaba que era realmente tacaño, pero él sabía que los $20,000 para un auto nuevo, entonces, en 10 años, si estaba generando un interés compuesto del 20%, valdría, en 30 años, valdría 9.9 millones, y eso era simplemente demasiado para pagar por un auto. Así que esa es la forma en que tienes que cambiar tu forma de pensar como mujer y enseñar a tus hijos desde una edad temprana que ahorrar dinero y ganar dinero, incluso si es solo limpiar tu habitación o cosas pequeñas, ganar dinero y ahorrarlo y guardarlo es algo bueno. Muchas gracias por tu tiempo, Mary. Ha sido un placer. Oh, ha sido maravillosa. Ha sido un placer. Un momento. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Adiós. ¿Aprendiste algo hoy? ¿Cómo puedes aplicar conocimientos? ¿Qué sigue para ti?
La forma más rápida de hacer que las cosas sucedan es compartir este episodio del podcast con más personas que lo encuentren valioso. Habla de ello con ellos. Y rodéate de personas con ideas afines, pero hayas encontrado valioso. No olvides suscribirte. Nos vemos próxima vez.